El aire en la biblioteca era denso, como si las paredes mismas estuvieran absorbiendo el tiempo, inmóviles, observando a cada visitante que osara cruzar su umbral. La luz del sol, filtrándose tenuemente a través de las ventanas altas, apenas iluminaba los pasillos llenos de estantes polvorientos. El olor a libros viejos y a madera envejecida flotaba en el aire, mezclado con la sensación de abandono. Alex caminaba con paso lento, como si una fuerza invisible lo empujara hacia un destino del que no podía escapar. El eco de sus propios pasos resonaba en sus oídos, amplificando la sensación de vacío que lo rodeaba. A cada paso, el silencio le parecía más opresivo, como si la biblioteca estuviera viva y lo estuviera observando. Había llegado sin saber muy bien por qué, impulsado por una necesidad inexplicable. La biblioteca, que había sido su refugio en su niñez, ya no le ofrecía consuelo. Ahora se sentía como un laberinto sin salida, cada rincón, cada estante, una sombra más de la que huir. Pero algo lo detenía. Algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que había algo más allá de esos pasillos olvidados que necesitaba encontrar. Tal vez una respuesta. Tal vez algo que le permitiera entender por qué su vida había comenzado a desmoronarse. En un rincón apartado, casi olvidado, encontró el diario. Un cuaderno de tapas negras, envejecidas, con el borde del papel ligeramente desgastado. El título, en letras doradas y difusas por el paso del tiempo, decía, Mi vida. Sin pensarlo demasiado, Alex lo tomó entre sus manos. La primera sensación fue extraña, como si algo le rozara la piel desde dentro, como si el cuaderno tuviera un poder propio. La misma sensación que había tenido cuando, de niño, sus padres le hablaban de los destinos escritos, de los caminos predestinados. Al abrirlo, vio que las páginas estaban llenas de palabras escritas a mano, con una caligrafía que le resultaba extrañamente familiar. La primera página contenía detalles triviales de su vida, la fecha de su cumpleaños, su dirección, los nombres de las personas que había conocido. Parecía un diario común, un relato de recuerdos. Sin embargo, algo no encajaba. La siguiente página contenía algo más extraño. Hoy, Alex irá a la biblioteca. Las palabras se clavaron en su mente como una aguja. Sintió como su piel se erizaba, pero la necesidad de leer más lo superó. Comenzó a pasar las páginas rápidamente, cada vez con mayor desesperación. La sensación de estar observando algo prohibido, algo que no debía ser visto, lo envolvía. Sin embargo, cuanto más leía, más claro se volvía. El diario estaba describiendo eventos que aún no habían ocurrido, con una precisión aterradora. Al principio, intentó racionalizarlo. Tal vez alguien lo había estado observando, tal vez se trataba de una simple coincidencia. Pero conforme avanzaba en la lectura, la sensación de incomodidad se intensificaba. Cada página describía un evento futuro. Un encuentro con un amigo, una conversación, el sonido de su reloj en la noche. Todo estaba escrito allí, con detalles tan minuciosos que parecía imposible que alguien pudiera predecirlo con tanta exactitud. Pero su mente no podía detenerse, la necesidad de saber, de descubrir más, lo impulsaba a seguir. Sin embargo, el horror llegó cuando leyó la siguiente línea. Un accidente ocurrirá. La sangre será suya, aunque él no la derrame. Alex cerró el diario con violencia, su respiración errática. El miedo lo envolvía como un manto, pero una extraña curiosidad lo mantenía pegado al cuaderno. ¿Cómo podía saber ese autor todo lo que había hecho, hasta los momentos más banales de su vida? ¿Y si lo que le estaba pasando no era solo una casualidad? ¿Y si de alguna manera él mismo era el responsable de este destino predestinado? El eco de su propia respiración resonaba en su cabeza mientras el silencio de la biblioteca se volvía insoportable. Decidió mirar al espejo. Necesitaba comprender, encontrar alguna respuesta, aunque fuera dolorosa. La figura que apareció en el cristal parecía normal al principio, pero a medida que la observaba, algo en ella comenzaba a distorsionarse. La luz del sol que caía sobre él se reflejaba de manera extraña,
creando sombras que danzaban a su alrededor. La imagen reflejada en el cristal parecía un reflejo vacío, como si nada hubiera cambiado en él en años. Pero algo no estaba bien. El vidrio comenzó a distorsionarse, y una figura apareció en la superficie, una figura femenina, pálida, con los ojos vacíos que lo miraban fijamente. Su corazón latía con fuerza, y un frío inexplicable lo recorrió. La figura en el espejo no era solo una visión, era una parte de él. La mujer era ella. O al menos lo era en parte. Algo en esa imagen le parecía familiar. Algo que le resultaba aterradoramente cercano. Las facciones de la mujer reflejada empezaron a cambiar, a distorsionarse, como si estuviera adoptando la forma de Alex mismo, pero de una versión que él nunca había conocido, una versión de su alma oscurecida por la culpa y la desesperación. «Soy yo», murmuró, pero en su voz no había certeza, solo una creciente desesperación. La culpa lo invadía. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba por hacer? ¿Era un hombre atrapado en su propio destino, o estaba condenado por sus propias acciones? Recordó el accidente que nunca había olvidado, el que había ocurrido años atrás. Aquella noche, cuando su hermana menor, en un impulso infantil, había tropezado y caído de las escaleras. Alex había estado allí, había visto todo, pero nunca se había detenido a evitarlo.